suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres quien llena mi porción, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Tú eres suficiente, Señor. Llueve, ven, llueve sobre mí. 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh. Y llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Dale conmigo, llueve. Llueve, ven, llueve sobre mí. Y llueve, ven, llueve sobre mí.
ven, llueve sobre mí. Ven, llueve sobre mí. Bienvenidos una vez más al servicio de la familia Manuel. Es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Saludamos a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que esperan una palabra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de vida en sus corazones, una palabra de bendición. Hoy el tema es la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso momento que nos da, Señor. Te pido, dulce Espíritu Santo, que hagas una obra especial en cada uno de nosotros, Señor. Y que seas tú, Señor, ministrando, Señor, cada vida, cada corazón, Señor. Cada uno de nosotros lo necesitamos, Señor. Y sabemos que tú vas a responder porque tú eres Dios bueno. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos mis queridos amigos, hoy les quiero decir que uno normalmente no se sienta con la familia, con la esposa, con los hijos, con los papás, a hablar de este tema, a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque causa pánico, causa temor, causa tristeza, miedos. ¿O por qué a veces usamos esto? El tapabocas. Porque no nos queremos contagiar, porque no queremos morir, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Además que como creyentes, nosotros deberíamos saber qué es la muerte. Deberíamos tenerlo claro. Pero yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿Usted le tiene miedo a morir? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay esperanza después de que morimos? ¿Vamos a la presencia de Dios? ¿Qué pasa con el cuerpo, con el alma, con el espíritu? ¿Qué dicen las personas de afuera acerca de la muerte? Pero ¿qué dice la Biblia de la muerte? Y para muchos cristianos es una incertidumbre. Hoy, en este tiempo, vemos las noticias, internet, y miramos estadísticas. El presidente hablaba de que ya vamos a llegar a las 600,000 personas que están contagiadas, muertas, que están muertas. Y a nivel mundial por esta pandemia, las personas nos preocupamos mucho. ¿Y usted se preocupa por las personas que han muerto? Debería preocuparnos porque muchas personas están yéndose al infierno. Y hay que decirlo. ¿Estamos predicando el evangelio realmente? Yo le preguntaba a unos profesores de seminario acerca de la muerte. Ellos me daban varias definiciones, pero me gustó una en especial, y es que la muerte es otra dimensión, es un sitio, es un estado, es un lugar donde vamos a ir. Y es como cuando nos lanzamos a una piscina y allá adentro, como si estuviéramos en una piscina o en el mar, no vemos igual, no escuchamos igual, no caminamos igual porque toca nadar. El agua tiene unas reglas diferentes a las que vivimos acá. Es un universo diferente. Allí también hay tiburones, ballenas, peces y animales que gobiernan este sitio.
pero nuestra mente no puede comprender ese lugar. Pero hablemos ahora del origen de la muerte, bíblicamente. Y vamos a ir a Génesis 3:3. Dice, menos del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, ¿qué dice? Moriremos. Moriremos. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron, ¿cierto? Y murieron. Y en este momento del morir, hay una muerte espiritual y física, que es lo que vamos a hablar. La Biblia habla de otras muertes, pero hoy nos vamos a centrar en estas dos. Hay una consecuencia por haber comido, tocado el árbol y desobedecido la palabra de Dios. Y la consecuencia está en el versículo 19 de este mismo capítulo, que dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Es algo que me impactaba mucho de la Biblia cuando habla de que aquí hay separación del cuerpo, ya vamos a morir. Hay una consecuencia por desobedecer la palabra de Dios. Y en el versículo 19 dice que vamos a morir por eso. Hay una consecuencia en este versículo. Pero también muere el alma y también muere el espíritu. El alma está repartido en voluntad, emociones, sentimientos, decisiones, ¿qué pensamos? El espíritu es el aliento de vida, el soplo de vida de Dios. Y el cuerpo va a la tierra. Pero dijo Dios, no coman porque van a morir. Porque hay muerte espiritual cuando desobedecemos. Nos separa de Dios. Y eso es importante tenerlo claro. Estamos separados de Dios, pero Él nos había hecho para que tuviéramos una relación, para que estuviéramos con Él comunicados. A partir de ese momento de la desobediencia del hombre, es inevitable la muerte física y espiritual. O sea, la muerte es el resultado del pecado. Ya no vamos a vivir para siempre, porque el hombre pecó. Ahora vamos a vivir con una naturaleza de pecado. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecamos. Es necesario entender esto. El hombre pecó en el pasado. Al pecar entró la muerte. Y el mundo entero fue contagiado de ese pecado. Por eso es que nosotros al nacer llevamos una naturaleza pecaminosa. Pero no solamente Adán, la Biblia registra sacerdotes, levitas, reyes, hombres, mujeres. Toda la humanidad hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero lo mejor está por decirse. Mire que Dios al ver esta condición del hombre hizo algo especial. Y ahí fue donde envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir y a salvarnos. Esa es la razón por la que vino Jesús, a salvarnos, a restaurar la naturaleza caída. Esa es la importancia que tiene que Jesús haya venido. Él es el mediador. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay buenas noticias, porque Dios nos da una vida de ventaja para creer en Cristo. Si la quieres aprovechar,
ya no es culpa de los demás, es tu propia decisión. Lo que pase después de la muerte es decisión en la vida. Pero lamentablemente, hoy se habla del evangelio, se predica, pero las personas no creen en Jesús, en el evangelio, en Dios, no lo hacen. Pero lo peor de todo es que dentro de la familia de nosotros los creyentes hay personas que no saben que están muertas y viven. Dios nos manda a decir que despertemos nosotros que dormimos. Jesús habla de algo muy chévere y es que aparentas que vives, pero estás muerto, dice la Biblia. La gente puede estar viva, pero realmente físicamente está viva, pero está muerta espiritualmente. En este momento hemos hablado de algo muy especial. 1, sobre el origen del pecado. Y 2, que Dios quiere tener una relación con nosotros. Es por eso que en este punto necesitamos entender que debemos nacer de nuevo. Y Jesús enseña acerca del nacimiento. Miremos la Biblia en Juan 3:3. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tenía una conversación con Nicodemo en este momento. Y Jesús le decía que el que no nace del agua y del Espíritu no puede heredar la vida eterna. Es necesario tomar la decisión aquí en la tierra de creer en Jesús para obtener la vida eterna y nacer de nuevo. Mire, mi querido amigo, hay una vida pasada que todos tenemos, o hay de pronto una vida desordenada que tú llevas. Hay una vida de mentira, quizá. Hay una vida donde juzgas a todo el mundo, donde eres infiel quizá, donde eres alcohólico, donde no estás haciendo las cosas bien. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, te dice, nace de nuevo a la obediencia a Dios. Nace de nuevo a la lectura de la Biblia. Nace de nuevo a la santidad. Nace de nuevo a buscar de Dios. Pero ¿sabe también cómo nacemos de nuevo? Por medio de la cruz del Calvario. Allí es donde nacemos de nuevo. Y quiero que le pongan mucha atención a esto que voy a decir, porque es algo muy hermoso. Jesús, al igual que nosotros, murió como nosotros vamos a morir. Todos los humanos vamos a morir como Jesús. Hablando de Jesús en su humanidad. Pero Jesús venció la muerte. Y Jesús venció el pecado porque nunca pecó. Pero lo mejor es que hay una promesa. Y es que Él resucitó. O sea, nosotros, al creer en Jesús, vamos a vencer la muerte. Nosotros no podemos dejar el pecado y no morir porque en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Nosotros vamos a resucitar porque Jesús lo prometió. Esa es la promesa. Es grande la promesa. Cristo al morir venció la muerte. Parecía una maldición que Jesús muriera, pero fue una bendición completa. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley.
Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor venció la muerte. Este mensaje no es para muerte. Este mensaje es para vida. Lo que debemos pensar al morir no es tanto en el cielo. Lo que debemos pensar al morir es estar en la presencia del Señor. La muerte no es el punto final. Es como una coma en nuestra historia eterna. Me gusta lo que dice Eclesiastés, y es que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. No es que dejemos de existir, no es que vayamos a desaparecer, no es que nos volvamos invisibles. Solo es una eternidad lo que nos espera después de la muerte. Y solo con Jesús se alcanza esa vida eterna. Y recuerdo algo muy especial que le pasó a mi abuelo. Él ya falleció. Y cuando él estaba entrando a la clínica, se le comenzaron a ir las luces, a cerrar los ojos. Y cuando ingresó al cuarto de la clínica ya estaba ciego. Pero había un equipo médico donde habían unos números allí. Los médicos y las enfermeras ingresaban para mirar ese tablero que había allí. Y ese tablero indicaba algo así como 80. Y a medida que pasaba el tiempo, ingresaban más enfermeros y ya miraban 70, 60. Y eso comenzaba a bajar, esos números. Y él les preguntaba, mi abuelo les preguntaba a los médicos, ¿eres Jesús? ¿Has visto a Jesús en medio de su fallecimiento? Y miraba los doctores y decía 40, 30, 20. Cuando estaba menos de 10, mi abuelito lo único que dijo fue, Jesús es mi pastor. Cuando a nosotros como familia nos contaron esto, claro, nos da dolor porque se fue y ya no lo vamos a volver a ver. Pero trae satisfacción a nuestra vida, trae alegría saber que mi abuelo está en la eternidad con Dios. Y es muy bonito. Pensemos que hay esperanza después de la muerte. Hay vida después de la muerte realmente. No nos debe dar miedo, ni temor, ni pánico, ni tristeza. Vamos a leer la Biblia cuando dice San Juan 14:1. Y mire lo que dice. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. O sea que usted y yo tenemos un lugar que Dios está preparando en el cielo. Allí, en ese sitio de esperanza, en esa vida eterna. O sea, si hay un lugar hermoso para que usted y yo habitemos. Y termino con esta promesa. En Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice así. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos, mi querido amigo. La muerte
no es el fin de nuestra vida. La muerte es el comienzo de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento hermoso, Señor, que tú nos permites tener aquí, Señor. Da esperanza, Señor, a las personas que le tienen miedo a la muerte, pánico. Porque tu palabra dice otra cosa, Señor, y es que hay una vida eterna, hay una salvación por medio de Jesús, donde vamos a obtener esa vida eterna, Señor. Gracias por este hermoso momento, Señor, y bendice nuestra vida y bendice nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.